Capítulo 2. Las bienaventuranzas. Y viendo la muchedumbre, subió a un monte y sentándose, se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los censuren y los persigan, y digan de ustedes todo mal por mi causa, mintiendo. Gocen y alégrense, porque su merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. El Sermón de la Montaña comienza con las 8 bienaventuranzas. Esta es sin duda una de las secciones más conocidas de la Biblia. Aún aquellas personas cuyo conocimiento de las Escrituras se limita a media docena de los capítulos más familiares, ya conocen de memoria las bienaventuranzas. Casi nunca las comprenden, por desgracia, y generalmente las consideran como consejos hacia una perfección teórica sin aplicación alguna en la vida diaria. Tal hecho se debe a una carencia completa de la clave espiritual. Las bienaventuranzas constituyen un hermoso poema en prosa de 8 versos, formando un todo armonioso que es, al mismo tiempo, un resumen acabado de la enseñanza cristiana. Se considera más una sinopsis espiritual que literaria, que recoge el espíritu de la enseñanza mejor que la letra. Resúmenes de esta índole son característicos del antiguo sistema oriental de tratar una cuestión religioso-filosófica. Nos recuerda a los 8 caminos del budismo, a los 10 mandamientos de Moisés y otros compendios semejantes. Jesús se dedicó exclusivamente a enseñar principios generales, los cuales tenían siempre que ver con estados mentales, porque él sabía que cuando se piensa con rectitud, la conducta resulta a sí mismo recta. Y por el contrario, cuando el pensamiento toma una dirección torcida, nada puede salir bien. A diferencia de otros grandes guías religiosos, Jesús no nos da instrucciones detalladas acerca de lo que debemos o no debemos hacer. No nos manda comer o beber ciertas cosas ni abstenernos de ellas. No nos ordena cumplir tales o cuales observancias rituales en determinados tiempos o estaciones. En realidad, todo su mensaje es antirritualista y antiformalista. Por eso fue intransigente en todo momento con el clero judío y su teoría de la salvación mediante las ceremonias verificadas en el templo. Es llegada la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adoren al Padre. Pero ya llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues tales son los adoradores en que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoren al Espíritu, han de adorarle en espíritu y en verdad. Los fariseos, con su terrible y detallado código de requisitos externos, fueron los únicos contra quienes Jesús mostró una completa intolerancia. Un fariseo escrupuloso de aquel tiempo, la mayoría de ellos eran extremadamente estrictísimos, tenían que dar cumplimiento cada día a un sinnúmero de detalles exteriores para alcanzar conciencia de que había satisfecho las exigencias de su Dios. Son un montón de rituales al despertarse, a lavarse las manos con una mano, con la otra, rezar esta cantidad de veces. Un rabí contemporáneo ha calculado el número de tales requisitos en unos 600, y como es obvio que ningún ser humano podría llenar cumplidamente una responsabilidad semejante, la consecuencia natural sería que la víctima, sabiéndose siempre muy lejos del exacto cumplimiento de su deber, viviera perennemente bajo un crónico sentimiento de pecado. Es decir, si yo no estoy cumpliendo los mandatos de estos 600 rituales que el judío, que el rabí está cumpliendo, entonces yo soy un pecador. Ahora bien, creerse pecador equivale prácticamente a ser pecador con todas las consecuencias que se derivan de tal condición. La ética de Jesús contrasta con todo esto. Su objetivo es precisamente liberar al corazón de poner su confianza en cosas externas, sea para lograr recompensas temporales o para alcanzar la salvación espiritual. Él quiere llevarnos a una actitud mental completamente nueva, y eso es lo que las bienaventuranzas nos muestran gráficamente. Vamos a comenzar entonces con la primera bienaventuranza, que es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí desde el principio hemos de tener en cuenta un hecho de gran importancia práctica en el estudio de la Biblia, y es que está escrita en su lenguaje característico, es decir, con abundancia de giros y expresiones, y algunas veces palabras que se emplean en un sentido muy diferente
al que se da actualmente en la vida diaria. A esto tenemos que agregar el hecho de que el significado de muchos términos ha variado desde que se tradujeron. O sea, mucho ya cambió. En realidad, la Biblia es un texto de metafísica, un manual para el desarrollo del alma, y todas las cuestiones que en ella se tratan son consideradas sobre esa base. Nunca será demasiado el énfasis que se dé a este punto. Tal es la razón por la cual en la Biblia cada asunto se toma en su apreciación más amplia. Todas las cosas se consideran allí en su relación con el alma humana, y muchas expresiones comunes se usan en un sentido mucho más profundo que el que suele dárseles corrientemente. Miren, por ejemplo, la palabra pan, tal como se emplea en la Biblia, significa no solamente cualquier clase de alimento para el cuerpo físico, lo cual es la interpretación literaria más comprensiva, o sea, coman de este pan. O sea, bueno, supongo que se refiere al pan que comemos y compramos siempre en la tienda, ¿no? El pan de caja, el pan para hacerme un sándwich, el pan para comerlo con chocolate. Sí, porque esa es la interpretación más comprensiva. Y dice, sino todas las cosas que el ser humano requiere. El pan significa ropa, albergue, dinero, educación, amistades, etc. Y sobre todo las cosas espirituales como percepción, comprensión y en especial realización espiritual. Danos hoy el pan de cada día. Yo soy el pan de la vida. El que coma de este pan. Otro ejemplo es la palabra prosperidad en la Biblia. En las Escrituras significa mucho más que la mera adquisición de bienes materiales. Su verdadero significado es eficacia en la oración. Obtener respuesta a la oración. He aquí, para el alma humana, la única prosperidad que vale la pena de ser buscada. Y si alcanzamos tal respuesta, es natural también que todas nuestras necesidades materiales sean igualmente satisfechas. Claro que ciertas cosas materiales son esenciales en este plano de existencia, pero esta clase de riqueza es, en efecto, lo que menos importancia tiene en la vida. Y esto es lo que quiere decir la Biblia cuando da la palabra próspero, su sentido verdadero. Ser pobre en espíritu no significa bajo ningún concepto lo que hoy en día llamamos pobreza espiritual. O sea, el significado en aquel entonces no es el mismo que es que eres muy pobre espiritualmente, que te lo pueden decir alguien en la calle o alguien que te esté ayudando espiritualmente. O sea, tiene un significado distinto. Ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. Qué hermoso. Y esto sí lo quiero anotar. Dice, ser pobre en espíritu significa haber renunciado a toda idea preconcebida para buscar a Dios de todo corazón. El que es pobre en espíritu está dispuesto a dejar a un lado su actual modo de pensar, sus ideas y prejuicios, y hasta su presente manera de vivir si es necesario. En otras palabras, está dispuesto a echar por la borda todo aquello que pudiera representarle un obstáculo en su búsqueda de Dios. Eso es lo que significa bienaventurados los pobres de espíritu. Uno de los pasajes más conmovedores de toda la literatura es al que se refiere al hombre rico y joven, el cual pasó por alto una de las oportunidades más grandes que se le brindaron. He aquí la historia de la humanidad en general. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, es decir, nuestra oportunidad de encontrarnos a Dios, porque tenemos grandes posesiones. Eso no significa que seamos muy ricos en lo que a dinero se refiere. Los ricos son realmente una minoría. Nuestras grandes posesiones suelen ser de otra clase: opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con que estamos familiarizados, orgullo espiritual como producto de méritos académicos, predisposición sentimental o material hacia determinadas instituciones y organizaciones, hábitos de vida que nos duele abandonar, preocupación por el respeto de los demás, o quizá temor al ridículo o a un inusitado. Fíjate que yo no sé la palabra del significado inusitado, inusitar, significado. Vamos a ver. Inusitar, repetir la súplica o petición, insistir con ella o ahínco. No, eso es instar, inusitado. Inusitado, no usado, desacostumbrado, inusual. De ahí viene la palabra inusual, insólito, infrecuente. Inusitado, no usado, desacostumbrado, desusado, excepcional, insólito. Y de ahí, esto es lo que significa la palabra inusitado. Entonces, aquí es lo que dice cuando habla de, pues es que muchos dicen que tienen grandes posesiones. Esto no significa que seamos muy ricos a lo que el dinero se refiere, porque pues no, en realidad son muy poquitos las personas ricas de dinero. Las grandes posesiones suelen ser de otra clase: opiniones preconcebidas, confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con las que estamos familiarizados, o sea, la programación que a veces traemos, ¿no?
orgullo espiritual como producto de preceptos académicos, de que es que yo tengo un diploma donde dice que yo ya tomé un curso para poder interpretar los sueños. Es que yo ya tengo un hábito de vida que ese no lo voy a cambiar porque yo soy así, yo soy Géminis, es que yo soy bien Tauro y yo soy bien Fuego, entonces por eso yo siempre me enojo y por eso yo soy así, así. Esas son las personas que no pueden soltar sus ideas para de verdad tener la enseñanza completa de Dios. Entonces dice aquí, y todas estas posesiones, o quizá el temor al ridículo, o un inusitado interés en los honores y distinción del mundo, y todas estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del suplicio que es nuestro exilio de Dios. El hombre rico y joven es una de las figuras más trágicas de todos los tiempos. No porque fuera rico, no, ya que la riqueza no es de por sí ni buena ni mala, sino porque su corazón estaba esclavizado por aquel amor al dinero al cual se refiere San Pablo cuando lo relaciona con la raíz del mal o de la perversión. Aun cuando hubiera sido multimillonario en plata y en oro, si no hubiese puesto su corazón en sus riquezas, habría podido entrar en el reino de los cielos tan fácilmente como el mendigo más pobre. Pero su confianza estaba en sus posesiones y esto le cerró la puerta. Entonces, cuando estamos hablando del tema de bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué estamos tocando este tema? Por el tema de los pobres. Es que sí, hay un rico que no va a entrar en el reino de los cielos porque puso su corazón en Dios, en el dinero en lugar de Dios. Como dicen, no puedes estar persiguiendo, no puedes servir a dos amos al mismo tiempo. Entonces, si tan solo pusieras, puedes ser millonario, pero tu corazón está en Dios, el fruto de toda la riqueza. ¿Por qué el clero de Jerusalén, y tal cual lo dice, dice, el hombre rico y joven es una de las figuras más tragedias de todos los tiempos? No porque fuera rico, ya que la riqueza no es de por sí ni buena ni mala, sino porque su corazón estaba esclavizado por aquel amor al dinero al cual San Pablo se refiere cuando lo relacionan con la raíz del mal o de la perversión. Y entonces dice, ¿por qué el clero de Jerusalén no recibió con regocijo el mensaje de Cristo? O sea, ¿por qué más bien quisieron mandarlo a matar? Porque tenía grandes posesiones ellos, posesiones de erudición rabínica, de honor o importancia públicos, es decir, política. O sea, ¿cómo vamos a aceptar el mensaje de Cristo si yo ya tengo un chorro de estas ideas completamente inservibles que me alejan de Dios, pero yo creo que ya las habitué? O sea, no las voy a cuestionar. No voy a cuestionar todas estas ideas. Y dice aquí, porque tenían grandes posesiones de erudición rabínica, de honor e importancia públicos, de cargos autorizados por ser ellos los maestros oficiales de la religión. Estas posesiones habrían tenido que ser sacrificadas para recibir la enseñanza espiritual de Jesús. La gente humilde e ignorante que oía complacida al maestro era feliz, a pesar de no tener tales posesiones que les pudiesen tentar a abandonar la verdad. ¿Por qué? Porque ellos eran pobres, en algunos sentidos carecían de tantas posesiones, a diferencia de los rabís, o sea que ellos tenían chorro de libros, chorro de oraciones, un montón de ideas ya preconcebidas y decían, no, es que esto es Dios. Y llegaba el Cristo y les explicaba, bueno, es que esto es así, 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 así. No voy a quitarme, ya soy millonario, ya soy rico en un montón de ideas. Esto está muy interesante. Qué bonito que podamos entender esto. ¿Por qué en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo ha anunciado la inmanencia y acercamiento de Dios, así como la luz interior que arde perennemente en el alma humana, apareció de nuevo en el mundo? ¿Fueron otra vez los sencillos e indoctos quienes lo recibieron de buena gana? O sea, el mismo sencillo mensaje de Cristo anunciando la inmanencia y acercamiento de Dios. Dice, ¿fueron otra vez los sencillos e indoctos quienes lo recibieron de buena gana? ¿Por qué no fueron los obispos, los decanos, los ministros o los presbíteros quienes lo dieron al mundo? ¿Por qué no fue en Oxford o Cambridge o Harvard o Heidelberg, el gran centro de la difusión de el más importante de todos los conocimientos? O sea, ¿por qué no con los más eruditos? ¿Por qué no llegó con los más sabios? Dice, la respuesta vuelve a ser, porque tenían grandes posesiones de orgullo intelectual y espiritual, grandes posesiones de egoísmo y presunción, grandes posesiones de honor académicos y de prestigio social. Los pobres en espíritu no sufren ninguno de estos impedimentos, bien porque no los han tenido nunca, o bien porque se han elevado hacia un plano superior, gracias al influjo de la comprensión espiritual. Se han liberado del amor al dinero y a los bienes terrenales, del temor al que dirán y a la desaprobación de familiares o amigos.
Ya ninguna autoridad humana, por elevada que sea, los intimida. Han abandonado toda necia confianza en la infalibilidad de sus propias opiniones. Por fin han comprendido que sus creencias más queridas pueden haber estado equivocadas y que acaso su modo de ver las cosas y sus ideas sobre ellas podrían ser falsas y requieren de modificación. Están listos para emprender otra vez la ruta de la vida y comenzar de nuevo a aprender su significación. Por eso, fíjate, ¿por qué en los tiempos modernos, cuando el mismo sencillo mensaje de Cristo, anunciando la inminencia y acercamiento de Dios, así como la luz interna que arde perennemente en el alma humana, aparece otra vez en el mundo y fueron otra vez los sencillos e indoctos quienes lo recibieron de buena gana? O sea, ¿por qué otra vez tu abuelita, tu abuelito, algún familiar, algún padrecito que esté por ahí, algún maestro? ¿Por qué ellos sencillamente obtienen el mensaje de Cristo? ¿Y por qué, no sé, en Oxford, en Cambridge, en alguna institución? ¿Por qué ahí ya no tanto? Pues porque tienen todas estas posesiones de ideas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bonito que podamos entenderlo entonces. Vamos a pasarnos a la siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ok, vamos a ver qué significa. La desgracia y la aflicción no son en sí buenas, siendo la voluntad de Dios que cada criatura conozca la alegría y alcance una vida de gozoso éxito. He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, el dolor y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles, porque mucha gente no se tomará la molestia de buscar la verdad hasta que la adversidad o el fracaso los fuerce a hacerlo. Entonces el dolor se convierte en algo relativamente bueno. Tarde o temprano, cada ser humano tendrá que descubrir la verdad que es en Dios y verificar por sí mismo su propio contacto con Él. Tendrá que alcanzar aquella comprensión de la verdad que lo liberará para siempre de las limitaciones de nuestro mundo tridimensional y sus conocimientos y sus concomitantes. Fíjate, vamos a ver, concomitantes, nunca había leído esa palabra, concomitantes. Entonces leímos, tendrá que alcanzar aquella comprensión de la verdad que lo liberará. Y esto, o sea, de verdad, tómalo personal, es que sí dice eso. Y, y esto puede ser para cualquier persona, ¿no? Es que cualquier persona va a tener que alcanzar la comprensión de la verdad que lo va a hacer libre para siempre de las limitaciones de nuestro mundo tridimensional y sus concomitantes, es decir, el pecado, la enfermedad y la muerte. Pero vamos a ver, concomitantes que aparece o actúa conjuntamente con otra cosa, coincidentes, concurrentes, con sus simultáneos, con sus asociados. A eso se refiere. Entonces dice, bueno, es que cualquier persona en algún momento para alcanzar a Dios, pues va a tener que alcanzar la verdad que lo va a hacer libre de las limitaciones de este mundo y sus concomitantes, con sus asociados, el pecado, con la enfermedad, la muerte. Pero la mayoría no emprenderán la búsqueda de Dios de todo corazón, a menos que los obligue a ello algún tipo de contrariedad. Es decir, a menos que ya está a punto de morirme, ya cuando se iba, está a punto de empezó la turbulencia en el avión, ahí sí, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo cierto es que no es necesario que el hombre sufra desgracias, porque si antes buscase a Dios, las desgracias entonces no van a llegar. Siempre es posible elegir entre aprender por medio del desarrollo espiritual o mediante las dolorosas experiencias, y si alguien escoge este último procedimiento, nadie sino él, esta misma persona, tiene la culpa. Por lo general, solo después que se ha perdido la salud y todos los recursos ordinarios de la medicina han fallado en proporcionarnos alivio, es cuando nos decidimos seriamente a buscar esa comprensión espiritual del cuerpo como encamación verdadera de la vida divina. Única cosa que nos ofrece la garantía de superar la enfermedad y finalmente la muerte. Pero si, conocedores de nuestra verdadera naturaleza, nos volviéramos a Dios mientras nuestra salud es buena, no se daría nunca el caso de que cayéramos enfermos. De igual manera sucede con la pobreza. Solo cuando la apertura económica se extrema, habiéndose perdido los más indispensables recursos, es cuando ya y ahora sí nos volvemos a Dios como último refugio y aprendemos que el poder divino es en realidad la fuente de todos los bienes que la humanidad recibe y que las cosas materiales no son sino los canales por los cuales se manifiesta la bondad de Dios. Pero es necesario que esta lección sea aprendida a fondo antes de que un hombre pueda alcanzar experiencias más altas y amplias que las que tiene en el presente. En la casa del Padre hay varias moradas, pero la llave de la morada superior es siempre el dominio completo de aquella en la cual estamos.
Por eso resulta muy conveniente el hecho de que debamos aprender lo antes posible de dónde y cómo nos viene nuestra prosperidad. Si los que son prósperos reconocieran a Dios como la verdadera fuente de lo que tienen, mientras aún están prósperos, y oraran regularmente por mayor comprensión espiritual acerca de este punto, jamás tendrían que lamentar pobreza o estrechez económica de ninguna clase. Al mismo tiempo, hemos de tener presente que debemos emplear bien nuestros recursos actuales, no acumulando riquezas por egoísmo, sino más bien reconociendo que es a Dios a quien todo pertenece en el mundo, y que nosotros no somos más que sus agentes u hombre de confianza. La posesión de dinero lleva consigo una responsabilidad ineludible. Precisa que sea administrado con prudencia o de lo contrario, habrá que atenerse a las consecuencias. Este principio general es aplicable a todos nuestros problemas, no solamente a las dificultades físicas o financieras, sino también a todos los otros males a los que está sujeto el género humano. Ningún motivo de pesar, o sea, problemas de familia, altercados, incomprensiones, pecados y remordimientos, etc., nos quitarán nunca la paz si buscamos en primer lugar el reino de los cielos y la recta comprensión. En cambio, si no le hacemos así, todas estas cosas, pecado, problemas de todo eso va a llegar, aunque el sufrimiento nos reconfortará a pesar de su apariencia ingrata. En la Biblia, confort significa presencia de Dios, la cual es el final de toda lamentación. Las iglesias ortodoxas nos han presentado con demasiada frecuencia un Cristo crucificado muriendo en la cruz, pero el que nos da la Biblia es un Cristo que se alza triunfante. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredada. Mira, acabamos de leer primero dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, donde hablamos el tema de que nos habla de, aquellos que son ricos en varias cosas, pensamientos o sus ideales, no quieren cambiar ese tipo de cosas por el nuevo conocimiento. Luego aquí nos está hablando de la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La bienaventuranza se explica por sí sola, pero sí nos habla del tema de las desgracias, el tema de cómo elegimos aprender y el tema de si queremos seguir eligiendo de las mismas formas de estudio. Entonces nos muestra aquí en estas últimas palabras que me gustó. Fíjate, dice en la Biblia confort significa presencia de Dios, y aquí dice, la cual es el final de toda lamentación. La presencia de Dios es el final de toda lamentación, porque al final de cuentas todos se van a encontrar con Dios. Número 3, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. A primera vista, esta bienaventuranza parece tener muy poco sentido, y los hechos ordinarios de la vida parecen contradecir el que tiene. Ningún hombre cuerdo, observando el mundo que le rodea y estudiando la historia, podría sinceramente aceptar este dicho al pie de la letra, y la mayoría de los cristianos lo han pasado por alto en la práctica, sintiendo con pena que las cosas deberían ser así sin duda, pero que de hecho no lo son ciertamente. Pero esta actitud no conduce a nada. Tarde o temprano el alma llega a un punto en que tiene que descartar de una vez para siempre todas las evasiones y subterfugios y enfrentarse honradamente a las realidades de la vida, cueste lo que cueste. Pues es que a esto se refiere al mismo tema que muchos creo que nos hemos preguntado, es que sí, fantástico, pero es que en la vida es otra cosa. Y aquí lo mismo dice, tarde o temprano, el alma llega a un punto en que tiene que descartar de una vez para siempre todas las evasiones y subterfugios y enfrentarse honradamente a las realidades de la vida. Cueste lo que cueste, por más espiritual que seas, es necesario admitir que o Jesús pensaba lo que decía o que no lo pensaba, que sabía de qué hablaba o no lo sabía. De lo contrario, si esto no se toma en serio, nos vemos arrastrados a una posición que ningún cristiano querría aceptar, o que Jesús decía lo que no creía en verdad, como hace la gente poco escrupulosa, o que decía disparates. Esta situación ha de ser definida con el mero principio de nuestro estudio del Sermón de la Montaña. Es decir, o tomamos en serio a Jesús o no. Y en este caso su enseñanza deberá ser abandonada del todo y la gente debe dejar de llamarse cristiana. Honrar a Jesús de labios afuera, decir que el Evangelio es la verdad divinamente inspirada, jactamos de ser cristianos y después evadimos de poner en práctica en la vida diaria todo lo que se infiere de su doctrina. Es simplemente debilidad fatal e hipocresía de la peor serie. O Jesús es un guía digno de confianza o no lo es. Y si lo es, honrémosle aceptando que Él en realidad sabía lo que decía y que conocía mejor que nadie el arte de vivir. Las penas y ansiedades que padece la humanidad se deben por completo al hecho de que nuestro modo de vivir es tan opuesto a la verdad que las cosas que Jesús dijo y enseñó Él mismo.
Esto nos parece a primera vista absurdo y loco, las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Pues porque bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Bueno, lo cierto es que cuando se la comprende correctamente, o sea, las enseñanzas, encontramos que las enseñanzas de Jesús, es no solamente verdadera, sino sumamente practicable. En verdad, es la más practicable de todas las doctrinas. Llegamos a descubrir, pues, que Jesús no era un visionario sentimental ni un mero dispensador de trivialidades, sino un consumado realista, como solo un gran místico puede serlo. Y la esencia total de su doctrina, así como su aplicación práctica, están comprendidas sumariamente en este texto. Veámoslo. Esta bienaventuranza se halla entre la media docena de los versículos más importantes de la Biblia. Cuando se está en posesión del sentido espiritual de este texto, se posee el secreto de dominio, el secreto que nos hace aptos para superar toda clase de dificultad. Es literalmente la llave de la vida. Es el mensaje de Jesús reducido a una sola frase. Estas palabras son actualmente como la piedra filosofal de los alquimistas que transforman el metal básico de la limitación y la aflicción en el oro del confort, o sea, la verdadera armonía. Notemos que hay en este texto dos palabras que obran como polos sobre la atención: manso y tierra. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Los mansos y tierra. Entonces, notemos que hay en el texto dos palabras que obran como polos sobre la atención: manso y tierra. Ambas son empleadas en un sentido muy especial y altamente técnico, el cual ha de ser bien aclarado antes de que se revele el significado oculto que llevan al fondo. O sea, nos deja en la intriga. Ambas deberías conocer los textos, el significado para que de verdad te metas bien a profundidad. Entonces dice, ambas son empleadas en un sentido muy especial y altamente técnico, el cual debe ser bien aclarado. La palabra manso y tierra, ambas son empleadas en un sentido muy especial y altamente técnico, el cual han de ser bien aclaradas antes de que se revele el significado oculto que llevan en el fondo. Ok, en primer lugar, la palabra tierra. La palabra tierra no se usa en la Biblia como mera referencia al globo terrestre. Significa manifestación. Manifestación o expresión es el resultado de una causa. Es necesario que una causa se manifieste o exprese antes de que podamos conocerla. Y por otra parte, toda manifestación o expresión tiene que tener su causa. Ok, vamos a repasar esto para que no solo se quede la lectura. Entonces dice, la palabra tierra no se usa en la Biblia, no habla del planeta Tierra o de la tierra que se llena de lodo y todo esto, no. Significa manifestación. La palabra tierra significa manifestación o expresión, el resultado de una causa. Expresión es el resultado de una causa, o sea, algo lo expresó, por algo se expresó, por una causa. Entonces dice, es necesario conocer qué causó, es necesario que una causa se manifieste o exprese antes que podamos conocerla. Y por otra parte, toda manifestación o expresión tiene que tener su causa. Ahora bien, en la metafísica divina y particularmente en el Sermón de la Montaña, aprendemos que toda causa es mental y que nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne, hogar, negocios, toda nuestra experiencia, no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental. Entonces, hablamos de que todo lo que vemos es nuestro estado mental. Es decir, ahorita donde estás, como me estés escuchando, y lo que siempre comento a varios alumnos, familia, amigos, en este momento estás de pie, sentado o escuchando con audífonos o lo que sea, estás rodeado de todas las elecciones que tú has querido, por las que has querido optar en tu vida. Estás justo ahora en el resultado de tus decisiones mentales. Entonces dice, en la metafísica divina y particularmente en el Sermón de la Montaña, aprendemos que toda causa es mental y que nuestros cuerpos y todo lo que nos concierne, todo lo que nos concierne a nosotros, nuestro hogar, nuestros negocios, nuestro mundo, nuestros asuntos, toda nuestra experiencia, no son sino la manifestación de nuestro propio estado mental. Esto ya tenemos que tenerlo bien claro si vamos a continuar avanzando. El hecho de que seamos inconscientes de la mayor parte de nuestros estados mentales no quiere decir nada, porque de todos modos están ahí, en la mente subconsciente. No importa que ya los hayamos olvidado, que jamás hayamos sido conscientes de ello. En otras palabras, nuestra tierra significa la totalidad de nuestra experiencia externa. Y heredar la tierra significa adquirir dominio sobre la experiencia. Tierra, experiencia externa. Tierra, manifestación externa. Tierra, donde nosotros estamos caminando según lo que nosotros hemos causado a través de nuestra mente. Eso es lo que significa la tierra. Bienaventurados, y dice así, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces,
La palabra tierra significa la totalidad de nuestra experiencia externa y heredar la tierra significa adquirir dominio sobre esa experiencia, tener la facultad de ordenar nuestra vida en condiciones de armonía y éxito positivo. Heredar la tierra, o sea, hacernos señores de nuestra propia tierra, cambiándole el lenguaje, hacernos amos y señores de nuestro propio mundo y de nuestra propia experiencia según nuestras propias manifestaciones. Toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Aquí, Señor, vamos a ver a qué se refiere, vamos a ver a dónde nos lleva M. Fox. Dice, toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. Su alma morará a gusto y su simiente, sus oraciones, heredarán la tierra. El Señor reina, gócese la tierra. Así vemos que cuando la Biblia habla acerca de la tierra, poseer la tierra, gobernar la tierra, llenar la tierra de su gloria, etc., se refiere a nuestras condiciones de vida, desde la salud corporal hasta el más mínimo detalle de nuestros asuntos personales. Y este texto está ahí para decirnos cómo podemos alcanzar pleno dominio sobre nuestra vida y ser así los dueños de nuestro destino. Fíjate, ya viste que antes de que nos diera los significados estuvo hable y hable y hable de que, bueno, esta bienaventuranza es importante. Lo cierto es que esto, cuando se comprende correctamente, no es solo verdadero, sino sumamente practicable. Esta es una de las bienaventuranzas más importantes. ¿Por qué? Y pues claro, habla de la tierra, la totalidad de nuestra experiencia externa. Entonces dice aquí, y este texto está ahí para decirnos cómo podemos alcanzar pleno dominio sobre nuestra vida y ser así dueños de nuestro destino. Pero veamos cómo puede hacerse esto. La bienaventuranza dice que el dominio, o sea, la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida, ha de alcanzarse de cierta manera y de la más inesperada de las formas, nada menos que siendo manso. Vamos a buscar el significado de la palabra manso para que no nos la digan aquí, sino el significado normal. Significado. Manso viene de masía. Cada una de las tierras o bienes primordiales que, exentos de toda carga, solían poseer las parroquias y algunos monasterios. Manso viene de masía, casa de labor con finca agrícola y ganadera, típica del territorio que ocupaba el antiguo reino de Aragón, del catalán masía. Vamos a ver, manso significado bíblico. En la Biblia ser manso no significa ser débil, sino tener un espíritu controlado y sumiso a la voluntad de Dios, mostrando humildad y gentileza en el trato con los demás. Viene de mansedumbre también, entonces a eso se refiere, ser manso. Entonces, proceso interno por medio del cual la persona vive en paz y se hacen cesar grandes ofensas. A ver, ser manso, comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Jesucristo hablaba bondad, ternura, compasividad y humildad. Y bueno, a esto es lo que se refiere. Continuamos la lectura. La bienaventuranza dice que el dominio, o sea, la capacidad de gobernar las condiciones de nuestra vida, ha de alcanzarse de cierta manera y de la más inesperada de las formas, nada menos que siendo manso. No obstante, es también cierto que esta palabra está usada en un sentido especial y técnico. Su significación verdadera no es de modo alguno lo que hoy se le da al lenguaje moderno. En efecto, actualmente hay pocas cualidades de la naturaleza humana más desagradables que aquella expresada por la palabra mansedumbre. Para el lector moderno, el adjetivo sugiere generalmente la idea de una persona débil, falta de valor y de respeto hacia sí misma, y probablemente hipócrita y ruin al mismo tiempo. Bueno, yo no tengo ese concepto. Manso es alguien, manso como la paloma, o sea, alguien completamente en mansedumbre, o sea, completamente manso a la voluntad del ser. Pero quizá alguien pueda tener este tipo de conceptos, ¿no? No ocurría lo mismo en tiempos de Charles Dickens. El lector moderno, con estas connotaciones de la palabra en mente, se siente inclinado en menospreciar el concepto general del sermón de la montaña, porque ya al principio se le dice que solo siendo manso obtendrá la facultad del dominio, y tal doctrina le resulta inaceptable. Fíjate en esto, estamos hablando de manso, de mansedumbre, donde habla de espíritu controlado, sumiso a la voluntad de Dios, mostrando humildad y gentileza en el trato con los demás. A ver, ¿tú puedes decirme que tienes las cualidades de una persona mansa? Gentil, humildad, espíritu controlado, sumiso a la voluntad de Dios, gentileza, gracia, personas que actúan y tratan a los demás con humildad. Listo, bienaventurados los mansos, dice Jesús, porque heredarán la tierra. Y bien, pero la palabra mansedumbre, en sentido bíblico, quiere dar a entender una actitud mental
que ninguna otra palabra en particular describe con exactitud, y precisamente en esa actitud mental radica el secreto de la prosperidad o del éxito en oración. Es una combinación de mente abierta, de fe en Dios y del convencimiento de que la voluntad de Dios con respecto a nosotros es siempre algo vital e interesante, que trae gozo a la existencia y muy superior a cuanto nosotros pudiéramos imaginar. Este estado mental incluye asimismo una completa predisposición a permitir que la voluntad de Dios se manifieste en la forma que considere mejor la sabiduría divina, y no según el modo particular que nos hayamos escogido. Esta actitud mental, compleja en su análisis aunque sencilla en sí misma, es la llave del poder, o sea, el éxito en la prueba. No hay palabra para ella en el lenguaje corriente, porque la cosa no existe sino para quienes están afirmados sobre la roca espiritual de la palabra de Jesucristo. Si deseamos heredar la tierra, debemos absolutamente adquirir mansedumbre. Si deseamos, acuérdate, si deseamos heredar la tierra, o sea, ser señores, gobernar nuestra propia tierra, es decir, nuestra propia experiencia externa, nuestros propios frutos, claro que necesitamos tener una actitud mansedumbre. Moisés, que tuvo éxito tan extraordinario en la oración, se destacaba notablemente por esta cualidad. Sobrepasó la creencia establecida sobre la vejez, mostrando la potencia física de un joven en plenitud de vida, cuando de acuerdo con el calendario contaba 120 años de edad, y por fin trascendió completamente su ser físico o se desmaterializó sin morir. Recordamos también que Moisés, además de su éxito personal, realizó una obra maravillosa por su pueblo, liberándolo de la esclavitud en Egipto a través de increíbles dificultades, porque el afortunado éxodo fue la prueba de Moisés y de unas cuantas almas superiores que le ayudaban. E influyendo en todo el curso ulterior de la historia con su enseñanza y sus hazañas, Moisés tenía una mente abierta, lista siempre para aprender y poner en práctica nuevos modos de pensar y de actuar. No rechazaba una revelación acabada de surgir con el pretexto de ser noble o revolucionaria, como habría hecho la mayoría de sus presuntuosos colegas de la jerarquía religiosa en Egipto. Él no estaba exento, por lo menos al principio, de serias faltas en su carácter, pero su alma era demasiado grande para ser tocada por el orgullo espiritual o intelectual. Por eso se fue alzando poco a poco sobre tales defectos, a medida que el nuevo conocimiento de la verdad actuaba en lo íntimo de su ser. Moisés comprendía cabalmente que acomodarse de una manera escrita a la voluntad de Dios, lejos de acarrear la pérdida de ningún bien, solo podía significar una vida más alta, mejor y más espléndida. En consecuencia, no consideró como un sacrificio la aceptación de esa voluntad. Por el contrario, la estimó como la más elevada forma de glorificación personal, en el verdadero y maravilloso sentido de esta palabra. La glorificación personal del egoísta es la vanidad vil que, al fin, la glorificación, fíjate, o sea, glorificarte personalmente del egoísta es vanidad vil que al final conduce a la humillación. La verdadera glorificación personal, la que es realmente gloriosa, es la glorificación de Dios. El Padre en mí, Él hace el trabajo, yo en ti y tú en mí. Es que eso es lo bonito, es que no soy yo, es que es Dios, eso es la belleza. Moisés comprendió a la perfección el poder de la palabra hablada para hacer surgir el bien, lo cual es fe científica. Fue uno de los hombres más mansos que jamás hayan vivido, y nadie, con excepción de nuestro Señor, ha recibido la tierra por heredad hasta tal punto. Un delicioso proverbio oriental afirma que la mansedumbre obliga a Dios mismo. Alguien manso, humilde, respetuoso, gentil, que puede heredar la tierra de sí mismo porque en su mente está generando la causa para que esto sea. ¡Qué bonito! Nos pasamos entonces, ¿cuántas llevamos? ¿Cuántas bienaventuranzas llevamos hasta ahora? Mira, ¿cuántas bienaventuranzas llevamos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y continuamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque todos ellos serán saciados. Justicia es otra de las palabras clave de la Biblia que el lector tiene que poseer si quiere penetrar en el profundo sentido del libro. De igual manera que tierra y manso, justicia es un término técnico usado en un sentido definido y especial. Justicia en su aceptación bíblica tienen que ver no solamente con rectitud de conducta, o sea, ser justos, sino con el pensamiento recto en cada aspecto de la vida. A medida que nos adelantamos en el estudio del Sermón de la Montaña, encontraremos en cada frase una reiteración de esta gran verdad. Las cosas exteriores no son sino la expresión, expresar, presionar hacia afuera. Eso me gusta, la expresión expresar, presionar hacia afuera. Me encanta cuando vemos este tema de las palabras. Vuelvo a leer esto.
A medida que nos adentramos en el estudio del Sermón de la Montaña, encontraremos en cada frase una reiteración de esta gran verdad. Las cosas exteriores no son sino la expresión, expresar, presionar hacia afuera. Las cosas exteriores no son sino la expresión, lo que se presionó hacia afuera. La expresión, esto me encantó. La expresión o manifestación gráfica de nuestros pensamientos y creencias internas. Encontraremos también que tenemos el dominio o poder de guiar a voluntad el curso de nuestros pensamientos, por lo cual, indirectamente, somos nosotros quienes hacemos nuestras vidas conforme a la índole de nuestro pensar. Jesús nos repetirá constantemente en estas pláticas que nosotros no podemos ejercer acción directa alguna sobre las cosas exteriores, porque estas no son más que las consecuencias, o por decirlo así, las imágenes de lo que ocurre en el lugar secreto. Vuelvo a leer esto porque para mí esto es importante. Jesús te dice, es que no creo que funcione mucho si tratas de cambiar las cosas de afuera, porque las cosas de afuera son las consecuencias de las imágenes que ocurren en el lugar secreto. Si nos fuera posible cambiar directamente lo exterior sin alterar nuestro modo de pensar, significa que podríamos pensar en una cosa y producir otra, lo cual sería contrario a la ley del universo. O sea, dice, si quisieras cambiar afuera sin tener que hacer nada acá de la piel para adentro, entonces no estamos aplicando bien y conociendo bien las leyes del universo. En efecto, es esta noción errónea la que constituye precisamente la base falsa de todas las desgracias humanas: enfermedades, pecado, contiendas, pobreza y hasta la misma muerte. Sin embargo, la gran ley del universo es ni más ni menos esta. Lo que llevamos en nuestra mente es la causa determinante de nuestra experiencia. Tal como es lo de dentro, así es lo de afuera. No podemos pensar una cosa y producir otra. Si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices, a ver, ¿qué acabo de leer? Escucha, porque todos queremos esto, todos deseamos esto. Si queremos tener control sobre las circunstancias, hay el dinero, hay la renta, la universidad, los hijos, estará a punto de acabarse el dinero, ya no habrá más, tendremos que prevenir qué irá a pasar. ¿Se van a enfermar? ¿Se va a curar? ¿Tendremos que pagar el seguro? ¿Alcanzaremos a pagar las facturas? Si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices, primero tenemos que convertir en armoniosos y felices nuestros pensamientos, y entonces lo exterior seguirá el mismo camino. ¡Ush! Oro puro, oro puro. Vuelvo a decir esto, que está precioso. Si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices, primero tenemos que convertir en armoniosos y felices nuestros pensamientos, y entonces lo exterior seguirá el mismo camino. Es que esta es la ley. Es que esta es la ley, y quien todavía no la entienda es porque prefiere seguir rico en sus posesiones y no al mismo tema que acabamos de ver, ¿no? O sea, nos vamos a la bienaventuranza. O sea, podemos ahora utilizar de ejemplo la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque solo ellos verán a Dios. Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, perdón. Entonces, fíjate, si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices, mejorar en tu trabajo, tener más dinero, tener ese ascenso, dejar el trabajo, vivir viajando, conocer a una persona, si queremos tener control sobre las circunstancias que nos rodean para hacerlas armoniosas y felices, primero tenemos que convertir en armoniosos y felices nuestros pensamientos, y entonces lo exterior seguirá el mismo camino. Si deseamos salud, pensamos antes que nada en salud, y recordémoslo. Esto no quiere decir solamente pensar en un cuerpo sano, aunque ello es importante, sino que tal estado mental incluye pensamientos de paz, de gozo y de buena voluntad para con todos, porque, como veremos más adelante en el sermón, las emociones negativas son una de las principales causas de la enfermedad. Las emociones negativas son las que causan la pobreza, las emociones negativas son las que causan todo el tema de la enfermedad. Las emociones negativas son una de las principales causas de la enfermedad. Si queremos elevar nuestra estatura espiritual y crecer en el conocimiento de Dios, debemos imprimirles un ritmo espiritual a nuestros pensamientos y concentrar nuestra atención, que es la vida misma, en Dios más bien que en nuestras limitaciones. Si queremos prosperar materialmente, y aquí te lo dice, es que ¿cómo le hago para prosperar materialmente? Es que ¿cómo le hago para yo poder alcanzar? Aquí te dice, estamos a punto de leer esto, estamos leyendo la sabiduría que nos dejó el Maestro Jesucristo. Entonces, pon atención. ¿Qué dice aquí? Dice básicamente,
Si queremos prosperar materialmente, hemos de tener pensamientos de prosperidad y hacer un hábito de este pensar, porque lo que mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza es la costumbre de pensar en términos de pobreza. Es que es esto. Si queremos prosperar materialmente, hemos de tener pensamientos de prosperidad y hacer un hábito de este pensar, porque lo que mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza es la costumbre de pensar en términos de pobreza. ¿Quieres que te lo lea otra vez? Si queremos prosperar materialmente, hemos de tener pensamientos de prosperidad y hacer un hábito de este pensar, porque lo que mantiene a la mayoría de la gente en la pobreza es la costumbre de pensar en términos de pobreza. Si queremos vernos rodeados de amable compañerismo y tener el afecto de los demás, es preciso que nuestros pensamientos se reflejen el amor y la buena voluntad. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman al bien. ¡Ah, qué belleza! ¡Qué belleza! Cuando un hombre despierta al conocimiento de estas grandes verdades, naturalmente trata de aplicarlas a la vida, comprendiendo al fin la importancia vital de la justicia, o de mantener solamente pensamientos armoniosos. Un hombre razonable empieza enseguida a tratar de poner orden en su casa. Acuérdate que estamos hablando de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos los que tienen esta hambre y sed de justicia, estamos hablando de toda la rectitud, del orden de las circunstancias, de nuestra mente, de los pensamientos, lo que va dentro. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman el bien. Dice, pero encuentra que, aunque la teoría es bastante simple, o sea, todo esto que estamos diciendo y que estamos escuchando y que estamos leyendo, la práctica es cualquier cosa menos fácil. Ahora bien, ¿por qué ha de ser esto así? La respuesta estriba en la extraordinaria potencia del hábito. Y nuestros hábitos de pensamiento son, a la vez, los más sutiles y los más difíciles de romper. Abandonar un hábito físico es comparativamente más fácil si uno se lo propone con seriedad, porque la acción sobre el plano físico es mucho más lenta y palpable que sobre el plano mental. Escucha esto, la acción sobre el plano físico es mucho más lenta y palpable que el plano mental. Cuando se trata de hábitos mentales, no podemos, por así decirlo, echarnos a un lado y mirarlos objetivamente como hacemos al contemplar nuestras acciones. Nuestros pensamientos se deslizan por el campo del conocimiento en una corriente incesante y con tal rapidez que solo con una vigilancia activa y constante podemos dirigirlos. Además, el teatro de nuestros actos es el lugar en que nos encontramos. Qué bonito, el teatro de nuestros actos es donde estamos, el teatro de tus actos. Puedo, por supuesto, no puedo obrar más que en donde estoy, claro, no puedo obrar más que en donde estoy. Puedo, por supuesto, dar órdenes por carta o por teléfono, o puedo tocar un timbre y obtener ciertos resultados a distancia. No obstante, el acto mismo ocurre donde estoy y en el momento actual. En cambio, con el pensamiento puedo recorrer todo el panorama de mi vida, evocar a todas las personas que he conocido y con igual facilidad puedo sumergirme en el pasado o remontarme hacia el futuro. Vemos, por lo tanto, que la tarea de lograr un equilibrio de pensamiento justo y pleno de armonía es mucho mayor de lo que a primera vista parece. Por esta razón, muchos se desalientan y se culpan a sí mismos, al no poder transformar enseguida su ritmo mental y, como dice San Pablo, destruir para siempre al viejo Adán. Esto, por supuesto, es un grave error. La condena de sí mismo, al ser un pensamiento negativo y por lo tanto injusto, tiende a producir más dolor, conservando el viejo círculo vicioso. Si no progresamos tan aprisa como quisiéramos, el remedio es redoblar la vigilancia a fin de mantener el pensamiento con un cuidadoso estado de armonía. Es decir, si no sale todo, vigila pensamiento. Vigila pensamiento. No nos detengamos en nuestros errores o en la lentitud de nuestros progresos. Clamemos por la presencia de Dios en nuestra vida, con tanto más ahínco cuanto mayor sea la dificultad que trata de desalentarnos. Pidamos sabiduría, poder o prosperidad en la oración. Hagámonos un inventario mental y revisamos con cuidado nuestra vida. No sea que en algún rinconcito de nuestra mente aún se escondan pensamientos torcidos. Esto con engañar a alguien, con odiar a alguien, con criticar a alguien, con destruir a alguien, con juzgar a alguien, con no perdonar a algo del pasado, una persona. Cuidado, porque tú estás hablando de que todo se mueva como un río, pero ¿qué tal si por ahí en alguna parte del río hay una fuga de algo que está contaminándolo todo y tú no te das cuenta? Es en algún rinconcito de la mente. Dice, clamemos por la presencia de Dios en nuestra vida, con tanto más ahínco cuanto mayor sea la dificultad que trata de desalentarnos. Hay más dificultad que nos desalienta, más oramos. Pidamos sabiduría, poder o prosperidad en la oración. Dice así, ¿sigue habiendo aún algún aspecto de nuestra conducta que no es del todo recto? ¿Hay alguien a quien no hemos perdonado todavía? ¿Nos permitimos algún tipo de odio político, religioso, racial? Uy, esto va para muchos.
No, es que nada, no mencionas al presidente, a la presidenta, al poder de este y lo otro, al gobernador, a la gobernadora, al director, al que te puso malas calificaciones. Nada más mencionan a un país y ahí olvídate de la espiritualidad. Esto es cuando hablamos de pensamientos. ¿Nos permitimos algún tipo de odio político, religioso, racial? Si tenemos ahí tal sentimiento, seguro que está disfrazado bajo la capa de una falsa justificación. Si lo descubrimos, arranquémosle el disfraz de ilusión con que se oculta y deshagámonos de él como si fuera una cosa perniciosa porque está envenenando nuestra vida. ¿Se nos ha colado en el corazón cierta dosis de envidia personal o profesional? Este sentimiento vicioso es mucho más común de lo que suele admitirse en una buena sociedad. Y sí, o sea, como celos, ¿por qué le va bien? ¿Por qué él creció y por qué yo no? ¿Por qué ella? Y esto es un sentimiento que puedes encontrar de que en la secundaria o en la preparatoria, cuando el más flojo de todos sacó 9 porque hizo trampa y tú que te esforzaste sacaste 7. ¿Se nos ha colado en el corazón cierta dosis de envidia personal o profesional? Eso es solo el ejemplo de la emoción. Quizá no sea justo, pero también tampoco es justo para ti tu rectitud, tu justicia, porque estamos hablando de la bienaventuranza y la justicia. No es justo cargar con emociones de odio en tu propio corazón porque eso es lo que envenena la sangre. Este sentimiento vicioso es mucho más común de lo que suele admitirse en buena sociedad. Si damos con él, echémoslo cueste lo que cueste. ¿Estamos abatidos por alguna pena sentimental? ¿Algún anhelo inútil o imposible? En tal caso, reflexionemos. Como almas inmortales y como todos hijos de Dios, poseyendo el dominio espiritual, ninguna cosa buena está fuera de nuestro alcance aquí y ahora. No malgastemos tiempo lamentando el pasado, sino saquemos del presente y del futuro la realización espléndida de los deseos de nuestro corazón. ¿Nos agobia el remordimiento por faltas pasadas? Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? Pues tengamos presente que a diferencia del arrepentimiento, no es más que una forma de orgullo espiritual. Gozarse en él, como hacen algunos, es traicionar al amor y a la misericordia de Dios, quien dice, contemplen ahora el día de la salvación, contemplen cómo hago cosas nuevas. En esta bienaventuranza, Jesús nos aconseja que no nos desanimemos si no obtenemos enseguida la victoria, si nuestro progreso parece lento. Por otra parte, si no hacemos ningún progreso, ello se debe con toda seguridad a que no estamos orando bien, y nos toca a nosotros descubrir la causa examinando nuestra vida y pidiendo de lo alto sabiduría y dirección. En verdad debemos pedir constantemente a Dios que nos ilumine y nos guíe, y derrame sobre nosotros el poder vivificante del Espíritu Santo, para que la eficacia de nuestra oración, nuestra prosperidad, sea creciente de día en día. Pero si vemos algún adelanto, si las cosas mejoran aún cuando sea despacio, no hay motivo para que nos sintamos desanimados. Es decir, no estés triste si todavía no alcanzas eso, si todavía no llega eso, si todavía no pasa esa buena relación con tu hija que cayó, con algún novio que le mete puras ideas, o con tu esposo que quisieras ya que te llevaras un poquito mejor, o con tu mamá o con tu papá, o que todavía no se arregle el tema del trabajo, del dinero. Dice aquí tal cual. En verdad, debemos pedir constantemente a Dios que nos ilumine y que nos guíe y derrame sobre nosotros el poder vivificante del Espíritu Santo. Mire, esto ya lo leí, por poco se nos pasa. En verdad, debemos pedir constantemente a Dios que nos ilumine y nos guíe y derrame sobre nosotros el poder vivificante del Espíritu Santo, para que la eficacia de nuestra oración, nuestra prosperidad, se acreciente día con día. Pero si vemos algún adelanto, si las cosas mejoran aún cuando sea despacio, no hay motivo para que nos sintamos desanimados. Tan solo es necesario que nos esforcemos resueltamente y que nuestros intentos sean sinceros. Es imposible que un hombre persevere en buscar la verdad y la justicia de todo corazón sin que sea coronado por el éxito. Es imposible que un hombre persevere en buscar la verdad y la justicia de todo corazón sin que sea coronado por el éxito. Dios no es falso y no se burla de sus hijos. Qué hermosa lectura tuvimos hoy. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta ahora, si quieres comentar, reflexionar cuál es la bienaventuranza de estas 4 que hemos visto hasta ahora, cuál es la que como que conectó un poquito más contigo. Recuerda, este episodio, faltan más bienaventuranzas, ¿no? Pero este episodio no es para que nada más una vez, es para que lo escuches 2, 3 veces y que se claven las bienaventuranzas. Son las enseñanzas que dejó el Maestro. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque todos ellos serán saciados. Muy bien, nos vemos entonces en el siguiente episodio. Muchas gracias por seguirme, por estar aquí. Estás en el canal de Tarot Búho Cósmico, mi nombre es Uriel. Dios te bendiga. Muchas gracias.